Listo. Bueno, bienvenidos al curso. El curso pues está conformado por 12 semanas y hay varios temas que vamos a ver. Acá se los quise dejar de una forma un poquito más clara. Esto está en un documento, pero realmente nosotros vamos a ver diferentes temas. Lo primero que vamos a ver hoy, por ejemplo, es conceptos, ¿sí? Un poco de introducción a la auditoría de sistemas, los diferentes tipos de auditorías. Nos vamos a ir basando en la nomenclatura que tiene la ISO 19011, 2018. Hay una pequeña actividad para ustedes que nosotros vamos, bueno, que ustedes van a trabajar. Hoy vamos a ver una parte para ir conociendo las diferentes normativas que nos van a servir para este curso. Y como les mencionaba, va a haber una práctica final. Esta práctica, lo que hacemos es que todo lo que vayamos aprendiendo lo vamos a ir aplicando en paralelo. Eh, Vamos a tener que basarnos en algo práctico y me interesa mucho, o sea, conocer en qué se desenvuelven para poder ajustar quiénes tienen un perfil para un auditor y quiénes tienen un perfil para un auditado. Esto es para ver el tema de la práctica. ¿Qué vamos a ver en la semana 2? Vamos a ver un poco de OWASP, vamos a ver también marcos de referencia en general, COVID, ITIL, ISO 20000, en temas de gestión de servicios. Y hay algunas otras que nos van a ir sirviendo, pero básicamente por las semanas que tenemos, queremos verlo de forma general. Semana 3, vamos a ver herramientas OWASP, por ejemplo, OWASP Mantra, WhatsApp, y algunas otras que nos van a ir sirviendo. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes en la práctica final va a ser aplicar conceptos de OWASP, las pruebas que es el proyecto abierto de pruebas para sitios web, por ejemplo, porque necesitamos algo práctico. Si no, tendríamos que irnos a verificar procesos, políticas, a verificar temas de gobierno, y eso es un poco más documental, que para hacer eso necesitamos tener la documentación y hay que crearla. En este caso no lo vamos a hacer de esa forma. La semana 4 vamos a ver tipos de gobiernos. Aquí viene el tema de gobierno corporativo, gobierno de tecnología, viene el tema de gobierno también de servicios, gobierno de microservicios y todo lo que nos puede servir para un enfoque organizacional. Vamos a ver un tema de operaciones de servicio. Aquí vemos un poco de ITIL, ISO 20000. La semana 5 vamos a ver varias herramientas que aplican o que ya tienen los conceptos de los procesos basados en ITIL. Por ejemplo, yo puedo tener una mesa de servicio que me puede dar, por ejemplo, el control de activos, que es algo que me pide la ISO 20000, que me pide la superintendencia, por ejemplo, y que también alguno de los procesos de ITIL me lo pide. Lo otro puede ser gestión de cambios, ¿sí? Gestión de solicitudes, para poderlo ir aterrizando un poco más, y creo que en el área, en las distintas áreas donde ustedes están, creo que van a estar un poco más familiarizados, y si no, pues lo vamos a ver acá. Y como el énfasis de esta maestría, hay un enfoque en banca, no sé si ambos, bueno, si todos tienen el enfoque en banca, pero también lo vamos a conocer, son todas las normativas que la superintendencia aplica a los bancos en temas de auditoría. Semana 6. Vamos a ver un poco de herramientas de gestión, y a esto me refiero a herramientas que nos sirven en temas de operaciones TI. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un NOC o un SOC, por ejemplo, estamos viendo herramientas de monitoreo, estamos viendo APMs, estamos viendo herramientas que tienen inteligencia artificial para no tener a un conjunto de personas viendo los monitores solo para ver si mandan un correo o si hacen una acción, sino que simplemente ya con la tecnología que actualmente tenemos, se puede hacer de una forma más fácil, y podemos también cumplir en temas de auditoría porque hay trazabilidad, porque tenemos KPIs, y es fácil a la hora de auditar, tanto para los que son auditados como para los que no. Y para esto vamos a hacer instalaciones de herramientas para verlo en la práctica. Por eso decía que casi que todo va a ser práctico. Semana 7 vamos a ver herramientas de auditoría de sistemas como TeamMate, y hay otras también, son caras, pero sí podemos ver si existen algunas open source para poder probarlas. Estas sirven para ver ingreso de hallazgos, ingreso de comentarios, cerrar estos hallazgos, si tenemos conformidades, no conformidades, a quién se le asigna, y herramientas que nos van a servir propias para la auditoría. Por ejemplo, si estamos diciendo que vamos a auditar,
por ejemplo, el tema de OWASP, nosotros tenemos que tener herramientas que nos sirvan para validar que explícitamente se está cumpliendo con lo que se tiene establecido. Y ya son muy propias. Si estoy viendo, por ejemplo, herramientas para validar el tema de las bases de datos, ¿sí? Para eso puedo tener un DAM, por ejemplo, que me pueda dar trazabilidad, o cualquier otra solución, ¿verdad? Que nos pueda servir puntualmente para los diferentes tipos de auditorías. Y esto depende del área al que nos estamos enfocando. La semana 8 vamos a ver un poco de papeles de trabajo. Estos ya son propios de la auditoría. Por ejemplo, si vamos a usar algún formulario, si va a ser, a veces el tema de la auditoría es un poco, si no tenemos una herramienta de gestión, siempre tiene que haber un respaldo, algo firmado, algo en papel, pero creo que ahorita el enfoque es tema digital, pero al tener una herramienta no lo podría dar, pero si no lo tienen, creo que es muy probable que tengan que usarlo a papel. Vamos a ver también algunos de los avances, o sea, cada semana vamos a ir viendo pequeños avances solo para hacer esos pequeños checkpoints de cómo van, y vamos a llenar algunos papeles de trabajo ya para que ustedes vayan avanzando. Semana 9 vamos a ver un poco de riesgo, evaluación del riesgo y este riesgo tecnológico. Vamos a hacer mapas de calor, vamos a iniciar el proceso hasta identificar una solución basada en alguna normativa o alguna buena práctica. Semana 10 vamos a ver la ejecución de la auditoría, vamos a ver toda la teoría, los procesos que esto lleva para ir preparándonos para lo que ustedes van a hacer. Vamos a hacer algunos laboratorios. La semana 11 vamos a ver temas de dictamen de auditoría y la semana 12 presentación final de trabajo. Prácticamente eso es todo lo que vamos a ver. Espero yo que nos dé tiempo y podamos avanzar. Estos son los temas. Ahora, ¿cómo es que vamos a trabajar? En algún momento vamos a tener pequeños test de 3 preguntas que pueden ser al finalizar de la clase, decirles, miren, hoy tenemos, después de la clase vamos a hacer un pequeño test. Para los que no están conectados de forma directa, digamos, pues también hay chance de que me escriban y pues no puedo participar igual. Yo les hago la apertura de poderlo abrir, porque los cursos de por sí se entiende que ustedes son más trabajadores estudiantes que estudiantes trabajadores. Entonces, muchos dependen de su trabajo para poder pagarse la universidad. Entonces, la universidad es bien flexible, más en esta maestría, para poder ayudar a los alumnos. Entonces, si no se pueden conectar, no hay ningún inconveniente. Van a haber algunos ejercicios prácticos pequeños o algunos ejercicios como los que vamos a hacer hoy. Vamos a tener algunos laboratorios, algunos talleres, algunas presentaciones que ustedes van a tener que hacer. Y hay un trabajo final. Por ahí aparece cursos extras complementarios. En algún momento les va a tocar hacer algunos cursos de SET, por ejemplo. Esto yo normalmente se los pido en varios cursos. En el curso de seguridad se los pido, en el curso de Java se los voy a pedir y en el curso de auditoría pero enfocado al tema, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan sacando. Yo conforme vayamos avanzando les voy a ir colocando las actividades. ¿Cómo vamos a reunirnos? Van a ser de 6:30 a 8:30 p.m. los días lunes. Vamos a hacer sesiones por Zoom. Les estaré enviando así como hoy el link y las sesiones son grabadas y se quedan, yo las publico al finalizar la clase en YouTube, por eso les pido que se puedan suscribir, porque son varios cursos los que tengo, entonces me cuesta un poco subirlos a la plataforma. Como dicen, o sea, somos flexibles, los que no puedan estar presentes se pueden enviar o conectarse después con el video. Y toda actividad, toda la vamos a dejar en el Blackboard y ahí la van a poder subir también. Ya desde hoy ya tienen el material de la clase de hoy. También ya tienen la primera actividad que vamos a trabajar en clase y en breve les voy a agregar una pequeña actividad que van a hacer para la otra semana. Ahorita vamos a estar un poco relajados, pero conforme vaya empezando las semanas vamos a ir trabajando. ¿Cuánto dura el curso? Son 12 semanas, 2 horas en línea y 1 hora de actividades. Tenemos pensado de que ustedes tienen 3 horas por semana que tienen que cumplir y 2 horas que van a estar en línea y 1 que van ustedes a aprovechar para lo que se les deje de actividad para no saturarlos también. Y esto sería la planificación. Solo denme chancecito. Ok.
No sé si tienen alguna duda ahorita para la grabación. ¿Dudas? No, al momento no. Maestro, Ninguno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy es un pequeño recordatorio de conceptos de introducción a la auditoría de sistemas. Básicamente, nosotros, ¿por qué es necesario un tema de auditoría? Lejos de que a veces lo veamos como nos piden documentación, nos piden esto y lo otro, ya no podemos hacer lo siguiente. O sea, por ejemplo, si no hubieran controles, por ejemplo, los accesos a base de datos, quienes están en desarrollo a veces pasa que tienen accesos a producción, por ejemplo. Eh, y entonces, si pasa algo, pues después no queda ninguna evidencia, por ejemplo. Se han dado muchos casos de los cuales se han creado incidentes de forma intencional y otras veces no. Entonces, obviamente nosotros necesitamos ser auditados. El área de tecnología normalmente en empresas que no tienen un nivel de madurez muy alto, lo que sucede es que tenemos a todólogos que tienen acceso a todo, todos los ambientes, no hay ambientes separados, no hay documentación, no hay procesos definidos. Entonces, la auditoría de sistemas nos sirve para llevar esos controles. Obviamente, eh, por ejemplo, el sistema bancario, pues tiene a la Superintendencia de Bancos quien lo regula y quienes constantemente hacen auditorías de todas sus aplicaciones y también temas financieros, pero acá se ven de diferentes temas. Por ejemplo, se ven la evaluación de todos los canales digitales, todo el tema de onboarding, todo el tema de telecomunicaciones, infraestructura, el tema de tener un plan de recuperación de desastre en temas de sistemas, que sería el DRP, dónde está el data center, por ejemplo, si cumple con algunos de los lineamientos que nos pide una tier, pero eso depende de qué es lo que como empresa o como entidad ustedes definen que tienen. Entonces, no pueden auditarme a mí pidiéndome algo que al final de cuentas yo no he dicho que he cumplido, ¿verdad? Sino que la auditoría es poder escuchar, ¿sí? Retroalimentarse y también verificar si lo que escuché realmente es cierto. ¿Y cómo? Ustedes saben que el tema de ser auditor es con evidencia. Sin evidencia, no les pueden quitar ningún hallazgo. Entonces, tal vez eso es como un tema de retroalimentación introductorio. Y como dice acá, ¿verdad? La palabra auditoría viene del latín auditorius y que proviene de auditor y que viene de virtud de oír y revisar, en este caso. El tema auditoría, existen diferentes ramas. Realmente pueden existir auditorías financieras, pueden haber auditorías de procesos, pueden haber auditorías de cómo está, por ejemplo, el clima organizacional en recursos humanos, pero al que a nosotros nos va a interesar es la auditoría de sistemas per se. ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Bueno, aquí son ejemplos, realmente esto es un mundo y esto depende cómo esté de forma organizacional conformada la empresa y el área donde ustedes están. Por ejemplo, vamos a ver instalaciones, qué procedimientos se tienen, que por ejemplo, qué procedimiento tengo yo para atender una solicitud, qué procedimiento tengo para implementar en producción, cómo manejo la gestión de cambios de diferentes niveles, porque no solo es a nivel de que apliqué un cambio o un parche en el firewall, ni tampoco si apliqué un parche en alguno de los servidores, o si hice alguna actualización, o si implementé una nueva funcionalidad en un software. O sea, depende a qué área me estoy enfocando y cuál es el mayor dolor de cabeza que tiene la entidad, así es como se van a ir enfocando. Los procedimientos, si no están documentados, difícilmente puede haber una auditoría para ese tema. Lo que les pueden sacar es un hallazgo de que no tienen procedimientos documentados. El tema del hardware, por ejemplo, hay un tema de gestión de activos que es importante, por ejemplo, saber a quiénes se les tiene asignado un equipo, cada cuánto se les da mantenimiento, si estamos hablando de hardware como tal, también nos podemos ir a la parte de servidores, nos podemos ir a la planta, también a la planta de energía eléctrica, al tema del aire acondicionado, si nos estamos yendo al data center, o sea, existe un sinfín y por eso es importante el alcance.
En tema de sistemas, es todo lo que engloba. O sea, no es solo el software, por ejemplo, el sitio, la app, porque ese es únicamente el canal, pero detrás de eso hay más que eso. O sea, tenemos las bases de datos, tenemos las redes, o sea, todo lo que conforma el sistema como tal, los elementos a nivel de base de datos, las capas que tenemos de diferente, depende cómo haya sido modelado el sistema. ¿Qué controles nosotros tenemos? Y estos controles es, por ejemplo, yo tengo KPIs para poder medir cuántos incidentes normalmente tengo después de un cambio, cuántas solicitudes, a quién tengo asignado una solicitud, por ejemplo. Entonces, yo debería tener diferentes controles y eso también depende, como les comentaba, del nivel de madurez de la entidad donde ustedes están. Más para, por ejemplo, para los que están como outsourcing, que son varios de los que veo por acá, si se dan cuenta, trabajar en banca a veces es un poco tedioso, incluso solo con pedir la VPN, pero hay bastantes herramientas de auditoría que se pueden tener para poder ver quiénes accesan, cada cuánto accesan, qué hacen, si están conectados o no. Aquí sí, por ejemplo, el tema de software, ahí sí, solo nos vamos a enfocar a software, por ejemplo, qué metodología de desarrollo tengo, por ejemplo, si estoy aplicando Agile, o si estoy manejando algo de Scrum, o si estoy utilizando el desarrollo clásico como tal. Por ejemplo, que si a nivel de software o a nivel de desarrollo yo tengo ya alguna buena práctica en temas de seguridad, o eso se lo dejo al control de calidad, o se lo dejo a la gente de seguridad para que ellos lo apliquen y le agreguen un parche. Recuerde que, por ejemplo, para las aplicaciones móviles, nos podemos saltar un poco de algunas buenas prácticas y utilizar soluciones como Appdom o cualquier otra que les encapsula el código y les aplica algunas mejoras de OWASP, por ejemplo, para poder ir descartando temas de seguridad. Entonces, todo eso, como ejemplo, podemos ver lo que nos cubre la auditoría de sistemas. Y acá es en sí, ¿para qué nos sirve? Si nosotros nos vamos a la ISO 19011, ahí vamos a ver el concepto de qué es auditoría en sistemas. Pero básicamente es ese proceso que nosotros utilizamos para ir recopilando información, evidencias, el alcance que tiene, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ir agrupando, ya sea en alguna herramienta. Tenemos equipos también designados para esto. Y esto, de acuerdo al alcance, evaluamos si realmente las evidencias que nos dieron pueden quitar o no quitar las conformidades o no conformidades. Y pues el resultado es que nosotros tengamos, ya sea desde la perspectiva que estemos evaluando aquí es un sistema eficaz y eficiente, realmente depende de que estemos auditando. La auditoría no es más que garantizar lo que nosotros decimos que estamos cumpliendo. Y también nos sirve de respaldo en caso de que exista algún desvío, algún desfase en alguna de las áreas que nosotros estamos viendo como problemáticas. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que cada quincena existe lentitud, ¿sí? Y ya se aplicaron infinidad de parches, llamamos a los proveedores y todo, y nos siguen diciendo que tal vez que TIC no resuelve, ¿verdad? Entonces, y si es un tema que afecta, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia en temas de banca, seguro que la superintendencia la vamos a tener encima porque no estamos resolviendo el tema y porque es algo que estamos denegando prácticamente. Entonces seguro que les van a hacer algún tipo de auditoría. Entonces es esa validación que nosotros tenemos como para garantizar lo que nosotros decimos que estamos cumpliendo. ¿Ok? Por ejemplo, algunos de los objetivos es que aseguremos el tema de tener mayor integridad, confidencialidad y confidencialidad de la información. Ahora, ¿por qué? Porque realmente nosotros deberíamos con la auditoría garantizar y tener ese aval. No importa si estoy hablando de una auditoría interna, una auditoría externa. También me puede servir a mí para poder, si yo me quiero certificar, por ejemplo, en alguna de las buenas prácticas o alguna metodología, pues yo puedo también tener una auditoría externa para validar que realmente yo tengo las capacidades como empresa en mis procesos, en la gente también, si es que quiero certificar, depende cuál sea el alcance. Y con eso pues yo puedo ganarme alguna certificación. Hay diferentes tipos de auditorías que las podemos hacer. Por ejemplo, en el sector de banca, la mayoría tiene su auditoría interna ya de cajón. También
estos son periódicos, ustedes pueden decir, tener un plan de auditoría, si están en el área de auditoría, pueden tener un plan anual y decir, bueno, este año nos vamos a enfocar a esto, ¿por qué? Por los indicadores, por los análisis previos que se han hecho de forma anual. También pueden tener una o dos auditorías cada año externas para poder alinear y comprobar que también lo que se tiene internamente es así, con evidencias. Y pues también, como les comentaba, podemos tener alguna externa. También algunas es para poder garantizar el tema de la seguridad personal. ¿En qué sentido? Más ahorita en temas de COVID, el tener que garantizar de que se tiene el distanciamiento, que las personas no están llegando. Antes de COVID es, por ejemplo, que exactamente el recurso humano, que es lo principal, tenga todas las condiciones. ¿Qué sucede si yo tengo un equipo de NOC que está en las pantallas a una distancia, digamos, no adecuada, donde su seguridad física pueda verse afectada? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en caso de algún siniestro, por ejemplo, o algo que pueda suceder, solo exista una salida? Entonces, también se tiene que garantizar cómo es ese acceso y para poder tener esa seguridad personal. También viene de la otra forma, que es lo que más les interesa a las empresas, es saber cómo es ese acceso físico. O sea, si por ejemplo alguien al data center ingresa de forma fácil, solo hay un acceso, solo hay un tema de que el policía es el único que yo tengo ahí y ya las puertas están abiertas. O sea, ¿cómo son esos accesos? Todo eso lo ve la auditoría y depende del enfoque que tengamos. Y bien, como dice acá, es minimizar cualquier riesgo que exista a nivel de TIC y conocer la situación actual. Tal vez si en algún momento no se ha hecho ninguna auditoría, la auditoría nos puede dar ese diagnóstico de cómo estamos. Y para eso es mejor tener una auditoría externa. Bueno, aquí hay un poco más en temas de seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad, ¿sí? En el ambiente informático. Aquí es otro tema. Por ejemplo, normalmente cuando se van a ver áreas o funcionales, por ejemplo, hay lugares donde ustedes ven que tienen pues con una notita enfrente del computador con su password, o en el mismo computador, digamos, en el descansador de pantalla o algo así, ven archivos con contraseñas o algo así. Tal vez a nivel de funcional, pues solo es el acceso al sistema. Sabemos que se puede escalar permisos y todo eso, pero por ejemplo a nivel de tecnología esto es bien crítico. O sea, ¿qué pasa si por ejemplo el DBA tiene la superclave en una agenda, por ejemplo, o lo tiene por ahí a la mano? Entonces, creo que todos esos riesgos se tienen que identificar y la auditoría nos sirve también para validar todos esos temas a nivel físico y a nivel de seguridad. También el poder escanear de que no existan, o sea, cumpliendo con las políticas que tenga cada una de las entidades, de que no deben de existir software instalado que no tenga licencia, por ejemplo, porque eso puede llegar a una inconformidad, o que dentro de las políticas está no poder instalarlo. ¿Qué es lo que pasa en sistemas? Normalmente en sistemas, varios por ejemplo, acceso a internet con el proxy, algunos no tienen que usar proxy, pasan directo, o el usuario que tienen normalmente está libre. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, hay que ser bastante honestos con ese sentido. O sea, el tema de estar en sistemas, hay bastantes, eso es bastante abierto y es bastante común, pero cuando existen políticas, cuando existen normativas que están sobre, eso se tiene que cumplir, porque si no, pues vienen inconformidades o algunas sanciones. Y, por ejemplo, acá esto es bien importante, el tema de la inversión y eliminar gastos innecesarios. ¿Qué es lo que les interesa a los altos ejecutivos? Disminuir gastos. Y normalmente todo lo que se ve en tecnología a veces se ve como un gasto innecesario, hasta los proyectos que podamos justificar. Como alcance, define el entorno, los límites que se van a desarrollar, se complementa con los objetivos de auditoría y
Por ejemplo, esto que dice aquí se complementa con los objetivos de auditoría, es con el objetivo en general de la auditoría, que es validar y verificar que se esté cumpliendo con lo establecido, ¿sí? Con las normativas o con las políticas que la entidad donde ustedes están, pues, lo estén cumpliendo. Básicamente a eso se refiere. Y todo eso al final nos va a servir para presentarlo en 1 o 2 páginas, donde vamos a tener nuestro informe final. Aparte es toda la documentación de respaldo, que pueden ser cientos de hojas, pero el informe final es algo muy, muy ejecutivo, lo cual va a ir firmado por el auditor, digamos, o el consultor que nos tiene la firma, y se lo da al pues que haya solicitado la auditoría. Bueno, y aquí viene un pequeño ejemplo. Y se nos pregunta, ¿se tiene la documentación del proceso y procedimientos definidos para realizar respaldos de seguridad de las máquinas virtuales? O, por ejemplo, de la data como tal, que no podamos tenerla todo el tiempo, porque recuérdense que el recurso no es finito y eso es gasto. La otra pregunta es, ¿se comprobará que los controles de validación de errores son adecuados y suficientes? Por ejemplo, ¿será que tenemos documentado nosotros cada vez que existe un incidente, un tema de una base de conocimiento, donde nosotros podamos ir recurrentemente y luego tener un tema de análisis si realmente se está solucionando de una forma eficiente? Y acá puede ser que al hacer una auditoría en temas de validación de errores adecuados y suficientes, puede ser que estemos evaluando si los parches que se están aplicando realmente son, o estamos lejos de hacer una solución muy a largo plazo, es temporal, y que al final de cuentas se nos vuelve como una pequeña bola de nieve, que conforme pasa el tiempo, esto se nos va a ir creciendo y se nos va a volver un problema. Entonces, por ejemplo, cada vez que haya un error, ustedes crean un SP y en vez de modificar el que está actualmente, mejor crearon otro y no hay documentación de eso, y etcétera. O sea, eso es un ejemplo. Entonces, acá esto puede ser muy abierto si no le damos un límite, y por eso dice definición de alcances. ¿Y por qué? Porque yo puedo decir únicamente que esta comprobación de controles de validación de errores únicamente es para solución en, no sé, por ejemplo, de un determinado software, o solo es para la base de datos, en una determinada base de datos, en alguna tabla o algunos ciertos objetos, por ejemplo, o solo me estoy definiendo a la capa por ejemplo, a nivel de red, por ejemplo, si me estoy enfocando únicamente a las reglas que se tienen en el firewall, o a cómo se están manejando los permisos en el proxy, o cómo yo tengo los límites de seguridad a nivel de una configuración de una DMZ. Entonces, todo eso hay que definir hasta dónde y hasta, o sea, cuándo se va a poder hacer y qué vamos a nosotros comprobar. Estos son algunos ejemplos de lo que nosotros podemos ir evaluando. Okay. Bueno, entonces ahorita ya viene la actividad. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto lo vamos a hacer ahorita en clase. Yo les voy a presentar un pequeño ejemplo, luego ustedes lo van a poder hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Sí, no se preocupe, Mari. Vamos a hacer, describir las áreas que forman en general TI. Ahora, ¿por qué? Porque nos interesa saber qué es lo que estamos evaluando. O sea, no es lo mismo donde Patricia Ramírez está a donde, por ejemplo, David Velázquez está. Son diferentes áreas. Entonces, es importante que describan, tal vez no el nombre exacto, pero por lo menos hacer un pequeño bosquejo de cómo está conformado el área. Si el área está conformado por 5 personas y cada persona tiene un rol específico, que sería como un departamento, así lo tienen que colocar. Si el área es más grande, porque es una empresa muy grande y tiene diferentes departamentos, o sea, tienen, por ejemplo, el departamento TI, o tienen 2 departamentos de TI, uno dividido en infraestructura y el otro dividido solo para software, también lo pueden colocar de esa forma. Entonces, vamos a describir de forma general del área TI donde ustedes laboran, con nombres genéricos, listas de las funciones básicas que se realizan en cada área, y luego elijan un proceso donde usted es experto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar del diagrama de forma general de que del organigrama y del proceso. Yo ahorita les voy a hacer un ejemplo en Miro.
por favor, si pueden ingresar a la web y buscar miro.com. Y no sé si alguien pues ya lo utiliza. Es Miro. Sí. Ahí vamos a hacer los diferentes diagramas. Si ustedes tienen otros, pues está bien. La cuestión es que sí necesito que puedan compartirme el link para poder visualizarlo, donde lo van a hacer, para que usemos las herramientas que están en línea. Luego de que ustedes ya hagan eso, vamos a poder responder estas pequeñas preguntas. Normalmente estas preguntas, cuando la clase era presencial, pues yo los intercalaba en parejas y les decía, bueno, cada quien necesito que entiendan con lo que se les está dando y que puedan preguntarse entre sí para evaluar de forma un poquito así muy elevada en estas preguntas. Esto es bien básico porque es bien difícil cuando no existen procesos documentados, no hay KPIs y para cuando ustedes quieren hacer un tipo de auditoría. Luego, bueno, eso después lo van a entregar en un documento en conjunto porque son dos actividades, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a presentar, si quieren les voy a tomar screenshot de esto y se los voy a mandar al chat. Y vamos a trabajar. Listo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente y les voy a compartir la presentación. Listo. Ok. Este es Miro. Bueno, algo que sí se me pasó comentarles es que si nos vamos a los diferentes tipos de... ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven Miro? Perdón. Sí. Gracias. Ok. Sí. Esto se me olvidó pasar. Nosotros, según la ISO 19011, ustedes tienen diferentes tipos de auditoría, ¿sí? Están los de primera parte, los de segunda parte y de tercera parte. Sí se los comenté, más no como está estipulado en la ISO. Los de primera parte estamos hablando de todas las auditorías internas, o sea, donde nosotros tenemos un área que ya es parte de nuestra organización, ¿sí? Las de segunda parte son todas esas auditorías que alguien, o sea, un área quiere que contratar, por ejemplo, alguna firma, ¿sí? Algún tercero que quiera y que nos venga a auditar. Y de tercera parte, pues ya es todas las que van relacionadas a certificaciones, básicamente. Esto se los coloqué acá, se me había olvidado dárselos. Ahora, ¿qué es lo que les comentaba? De forma general, ponemos, por ejemplo, el departamento de TI. Puede ser de que para algunos la infraestructura y telecomunicaciones esté aparte. Otros pueden decir, por ejemplo, no, están juntos. Y otros pueden decir, no, telecomunicaciones y seguridad es lo mismo, están juntos. Entonces, ¿cómo es que está distribuido? Acá hay un tema de funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que de forma general, no todo, o sea, este aquí es solo para poder ejemplificarlo. Nosotros vamos a colocar, bueno, infraestructura, ¿qué es lo que hacen? Nos dan todo lo que es gestión de usuarios, servidores, de datos, ¿sí? Etcétera. También, bueno, aquí como está también telco, vamos a colocar usuarios de proxy a nivel de algunos otros permisos a nivel de red, a nivel de VPN, etcétera, ¿sí? ¿Qué más? Acá nos pueden dar, por ejemplo, nos pueden asignar servidores que nos van a servir para los diferentes ambientes. Y aquí, tal vez en vez de creación de servidores, sino gestión de servidores. También son los responsables en temas de gestión de data center. Y proveedores, o sea, proveedores que tenemos para esto.
puedo tener un data center propio o puedo tener un data center que estoy arrendando, por ejemplo, como Kio Network, como GBM, como Tigo, ¿sí? Como Claro, por ejemplo, que nos da algunos servicios. Temas de gestión de la nube, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes lo van colocando. ¿Para por qué? Porque es importante esto tenerlo claro para... Ok, me dejas. Y así lo van haciendo. Por ejemplo, en BI, por ejemplo, solo podemos decir que aquí pues ellos se encargan de ver todo lo que es Data Warehouse, pueden ver, por ejemplo, todo el tema de reportería, ver todo el tema de los dashboards, ¿sí? Por ejemplo, ver todos los modelos de inteligencia, todo lo que nos pide el tema de negocio, ¿sí? Etcétera. El tema de limpieza de data, el tema de ETLs, etcétera. Y desarrollo, pues aquí pueden colocar qué funciones tienen. Entonces, por ejemplo, desarrollo de software. Y puede ser que algunos tengan aquí el QA o no. Entonces, es de forma general que ustedes lo puedan colocar. Operaciones, por ejemplo, puede ser que aquí, en esta parte, yo tenga el no. ¿Sí? También tenga el tema de la mesa de ayuda, todo lo que son mesa de ayuda. También tengo el tema de las, puede ser que en desarrollo lo implemente o puede ser que aquí lo implemente. O sea, ¿qué es lo que hace de forma general? Con 5 funciones que puedan colocar es suficiente. Aseguramiento de la calidad, entonces aquí es gestión de cambios. Aquí no tengo soporte, pero podría decir que en operaciones está soporte. Gestión de cambios. Aquí validación de desarrollo, ¿sí? Control de calidad per se. Aquí tenga, por ejemplo, el tema del soporte técnico. Entonces, por ejemplo, ustedes colocan esto y aquí ya van definiendo el área y esto es para conocer, porque de acuerdo a esto, ustedes después van a seleccionar y van a decir, bueno, ¿sabe qué, ingeniera? Yo trabajo en el área de operaciones TI. Y yo trabajo, por ejemplo, en el área del call center o trabajo en el tema de resolución de incidentes o solicitudes, o sea, en la mesa de ayuda. Ok, entonces, cuando se refiere a un proceso, es algo pequeño al cual ustedes, de todo lo que hacen, que conocen, ¿sí? De forma general. Por ejemplo, para un ticket acá, este es para un incidente, porque realmente esto es un incidente. Pues como inicio, pues recibo el ticket, está en mi bandeja o la aplicación me lo asigna. Yo reviso el incidente y soy el nivel 1, ¿sí? Que tengo yo mi base de conocimiento y ahí reviso. Aplico la solución, pero resulta que la solución que yo cuando ya la quiero aplicar no es la efectiva. Entonces vengo yo y digo, bueno, ¿se aplica la solución de forma exitosa? Sí, bueno, actualizo el caso en mesa de ayuda, el usuario por lo regular debería de cerrar el caso y si no, pues la política debería decir que se cierra automáticamente después de 3 días y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando no? Se escala soporte siguiente nivel, que puede ser alguien ya personalizado, alguien de base de datos, se lo asigno a alguien de desarrollo, se lo asigno por ejemplo, a alguien de telco porque resulta que es un incidente general y realmente fue por algún cambio, alguna regla. Entonces, se soluciona así, otra vez, actualizo caso, se cierra y fin. Y si no, entonces yo digo, bueno, eso se lo voy a pasar al proveedor o al fabricante, depende de qué sea. Se aplica el parche solución y luego verificar y si no, hasta que se solucione o que me generen el parche solución. A esto significa hacer el procedimiento. Cuando ustedes ya tengan este procedimiento, es cuando ustedes van a responder las preguntas si está documentado, por ejemplo, si tienen KPIs. ¿A qué se refiere que yo tenga KPIs? Puede ser que yo, cada vez que pase este ticket, yo puedo decir, bueno,
se resolvió el ticket o se respondió. O sea, una cosa es resolver, son los SLAs de respuesta, y otra vez son los SLAs que vamos a aplicar cuando algo se resuelve. Yo lo tuve en mi bandeja casi que 4 horas y mi SLA para un determinado tipo de incidente, en este caso era de 1 hora, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto estoy cumpliendo con esos SLAs? También eso me da métricas para ver si tengo muchos. Eso quiere decir que cada día yo termino con un -10, significa que o tengo que hacer cambios dentro de la gestión o hay muchos incidentes y por eso es el problema, y ahí hay que encontrar la raíz, y eso lo vemos de una perspectiva de auditoría, o simplemente la carga de trabajo que tienen las áreas es muy operativa y no se aplican soluciones de raíz y hay poco personal. Entonces, para eso nos puede servir la auditoría. Este es un pequeño ejemplo de cómo es que vamos a empezar. Hoy no es muy práctico, pero lo vamos a hacer. Entonces, esto es lo que necesito que puedan trabajar en este momento, por lo menos que puedan llegar a hacer esto y el proceso. No sé si ya encontraron Miro. Sí. Ok. Esto ya está en la plataforma, entonces ya lo van a poder subir, solo que va a ser un único documento. Allí dice en la plataforma el nombre del documento que van a colocar. Van a colocar en un PDF con la respuesta a las preguntas, el diagrama de procesos y el organigrama junto con la descripción de las funciones, que es prácticamente los dibujos que ya les mostré. De preferencia, y aquí dice adjuntar el link de Miro para que lo agreguen también en el documento. Perfecto. Lo que yo, por ejemplo, no puedo subir hoy a la plataforma porque hasta la 1 de la mañana me aparece el link. Hasta el día de hoy me inscribí. Mándeme su correo y yo lo agrego. Me pasó también con un compañero. Yo también me inscribí hoy, ingeniera, y no he asignado nada. Ok, mándenme el correo de la universidad y yo los ¿De la agrego U? de una vez. Sí. De acuerdo. Y Gracias. luego validan. Cuando les termine la clase yo les escribo y les digo que validen. Con eso yo los puedo inscribir. Los puedo agregar. Para que no esperen. Ok. Bueno. Síntomas de necesidad de una auditoría. Creo que a veces es un poco lógico, pero a veces hay temas que también son temas financieros, por ejemplo. Gracias, Dulces. Temas financieros, temas de procesos, temas de calidad de servicio, una infinidad de diferentes síntomas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, que no coincidan los objetivos de sistemas con respecto a los de la empresa. Y esto creo que a veces es muy común. Por ejemplo, ustedes saben que a nivel organizacional, pues primero deben de tener pues un mapa estratégico, y este mapa estratégico debería estar conformado pues por lo llamado Balance Scorecard, donde nosotros tenemos diferentes aristas, ¿sí? La perspectiva del cliente, la perspectiva interna, por ejemplo, la perspectiva de procesos y la perspectiva financiera. Y ese mapa de procesos pues va a estar conformado por diferentes objetivos, los cuales la empresa debe de cumplir. ¿Y cómo es que se cumplen normalmente? Los vamos a medir mediante indicadores y luego los vamos a ir cumpliendo en un tiempo que normalmente un mapa estratégico puede estar de 3 a 5 años, por ejemplo, pero que puede estar monitoreado cada mes si se está cumpliendo con esos objetivos. Y por ejemplo, los vamos a ver materializados en proyectos. Normalmente es en proyectos. En proyectos más del lado de negocio, donde pues el área de tecnología apoya a que esto se pueda dar. La razón de ser viene del negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que tecnología tiene, y nos vamos a ir hacia algo muy básico. El negocio le tiene a un cliente que le va a resolver algo en 30 minutos, no sé, como SLA, pero resulta que nosotros internamente en TIC tenemos un SLA de 4 horas. Ahí hay un desfase. Eso es en tema de prestación de servicios. ¿Qué otro puede ser? El tema de los proyectos de software, que normalmente se dan cuenta que el área de negocios da un tiempo con algún tercero o con algún cliente, y a tecnología le cuesta correr, o sea,
les dan los tiempos como que uno fuera Superman y resulta que no los cumplimos. Y entonces puede haber que hay un desfase en ese tema de proyectos de desarrollo. En temas de implementación, en temas de calidad, en temas de cambios. Resulta que existen acuerdos con algunos clientes que nosotros tenemos con nuestro servicio, que puede ser que nosotros estemos prestando servicios y que dentro de esos acuerdos no pueden haber caídas más de, no sé, un minuto. Y resulta que nosotros en cierto horario, digamos que hábil, ¿sí? De 8 a 5 o 6 de la tarde. Pero resulta que nosotros estamos en telco y aplicamos algunos parches que van a dejar sin servicio, sin internet, etc. Entonces, aplicamos cambios que tal vez pensamos que fueran sabes, una línea dentro del servidor, es aplicar una regla, hacer un cambio y resulta, oh rayos, nos botamos todo. Entonces, esos desfases son los que habla de por qué no coinciden. Incluso resulta que estamos viendo los objetivos que tiene informática y los objetivos que pueda tener cada una de las áreas, e incluso internamente ni siquiera están coordinados, y cuando lo vamos a comparar con los objetivos estratégicos, nada que ver con lo que tiene TI. Y eso es muy común por la perspectiva de negocio y la perspectiva técnica. Por eso se puede dar. Lo otro son los estándares de productividad, se desvían sensiblemente los promedios conseguidos habitualmente. Entonces, por ejemplo, acá si nosotros lo queremos traducir en TI, es, por ejemplo, el poder resolver las solicitudes. Por ejemplo, a mí me están pidiendo que cree algún usuario y es algo crítico, pero los SLAs que yo tengo en TIC, pues son los que hay, ¿verdad? Son 3 días para crear un usuario, o por ejemplo, pongamos el caso de la universidad, de que ustedes se inscriben hoy y hasta el otro día puedan tener uso a la plataforma, pero resulta que en ese mismo día ustedes tienen que recibir cursos. Entonces, hay ciertos desfases que a veces quien realmente percibe todo eso es el usuario final o el cliente externo, si quieren verlo así. Y eso pues se resume en la percepción de calidad de servicio. Y aquí vemos un tema de mala imagen y satisfacción de los usuarios. No se tienen las peticiones de cambios de los usuarios. Cuando no se tienen procesos establecidos, responsables, SLAs, pues se resuelve todo cuando se quiere, cuando se puede, ¿sí? O a veces cuando se hacen auditorías resulta que se evalúa un proceso y se tenía un SLA de 3 días, cuando se podía resolver algo en 5 minutos, revisando el proceso. Entonces, para eso también nos sirve la auditoría. No se reparan los problemas de hardware ni se resuelven incidentes en plazos razonables, que también tiene que ver con un tema de gestión de servicio. El usuario percibe que está abandonado y desatendido permanentemente. Esto normalmente pasa cuando no tenemos alguna herramienta que nos pueda dar visibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros resolvemos incidentes o resolvemos solicitudes, por ejemplo, solo por correo, ¿sí? Y ahí no podemos manejar si se cumple un SLA o no, a quién está asignado, se lo mandaron a un grupo, y en el grupo, recuérdense que cuando no hay un responsable es tierra de nadie. Todos piensan que más de alguno lo va a hacer y las cosas no se resuelven solos y al final cada vez que se tenga que resolver algo a nivel de TI es porque le llegaron al jefe o llamaron al jefe porque no le atendieron o no llegaron un correo y luego vienen llamadas de atención, por ejemplo. No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de los resultados periódicos. Aquí es de todos los ámbitos: proyectos, gestión de servicios, SLAs, cambios. Se tenían estipulados, por ejemplo, si ustedes tenían un tiempo para poder validar que un servicio está caído, por ejemplo, alguien que está en el NOC y no tenga una solución como tal, tiene que estar constantemente ingresando todos los servidores, o va a tener que consumir las URLs y tenerlas ya disponibles en el navegador para ver si el servicio está bien, tanto interno externamente, para ver si no es un problema externo. Entonces, digamos, cuando no se tienen herramientas para poder ver eso, si tuviéramos, por ejemplo, una herramienta de monitoreo, por ejemplo, como Nagios, que nos podría decir, bueno, sí, hubieron caídas, tenemos diferentes indicadores de cuándo, o sea, si fue a nivel de red, si fue a nivel del servidor, si fue a nivel por algo de memoria, si fue la aplicación, etcétera. Entonces, digamos que puede ser que no es que sea mala intención del área, sino que está trabajando con las pocas herramientas que tiene, si es que tiene, y si no tiene,
la auditoría le puede servir para justificar lo que tanto ha pedido, digamos, que necesitan, por ejemplo, que implementen una herramienta de mesa de ayuda o que implementen una herramienta de monitoreo, una PM, etcétera. Entonces, para eso nos puede servir. Aquí hay otro tema también, que esto es económico-financiero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no existen herramientas que puedan darme un costeo, si estamos hablando de una empresa muy grande y estamos hablando de soporte técnico, a veces, pues, si no tenemos una empresa outsourcing que nos esté apoyando y es interna, se nos están incrementando los costos de adquisición de, bueno, no, de alquiler de algún vehículo, gastos de viáticos, y tal vez ni siquiera se fueron a trabajar. Entonces, digamos que es ese incremento y poder decir, o sea, recuérdense que cada área tiene un costo o un rubro y una oficina donde se le pueden dar estos gastos, por ejemplo, asignar estos gastos, que al final esto afecta en las utilidades de la empresa. Entonces, todo eso hay que empezar a ver, o sea, ¿por qué ahora fulanito de forma esporádica antes no me reportaba tanto de viáticos y resulta que ahora sí, y resulta que no viaja? Entonces, todo eso se empieza a validar. Lo otro son necesidades de justificaciones en temas de proyectos. Resulta que vamos a comprar, no sé, un ERP, por ejemplo, y vamos a comprar uno y no hicimos, por ejemplo, ni siquiera un análisis y compramos el más caro o tal vez ni lo usamos. Entonces no hay ni siquiera documentación y puede darse un tema de conflicto de intereses. O resulta que todo se lo compra el mismo proveedor, o puede ser que esta es mi familia. Entonces, todo eso es lo que se empieza a revisar en temas de económico-financiero, temas de licenciamiento, si estamos utilizando la nube, realmente será que lo que estamos pidiendo se está utilizando, será que sale mejor con este análisis de auditoría, saber si mejor es necesario tener una fábrica de desarrollo a tener una área internamente de desarrollo y seguir contratando más gente, porque voy a aumentar el tema de la planilla y el tema de toda lo que pide, por ejemplo, la ley a nivel de Ministerio de Trabajo. Entonces, todas esas cosas son las que nos pueden dar síntomas de una auditoría a nivel financiero, y esto ya es más a nivel del gerente de TI, o a nivel directivo, por ejemplo, en las diferentes áreas de TI que deben de firmar y deben de evaluar realmente que eso va de acuerdo a los presupuestos. Otro es que los presupuestos no se cumplen. Establecemos cada año que se va a ejecutar cierto presupuesto y resulta que no, o que nos pasamos siempre. Eso es mala gestión, por ejemplo. Entonces hay que ver por qué. Y eso nos puede servir el tema de la auditoría desde esa perspectiva. Y luego tenemos pues el tema de la inseguridad, evaluación de riesgos, y aquí sería de forma lógica, física y confidencial. Por ejemplo, que todos los datos realmente tengamos algún tipo de política que se aplique. Por ejemplo, los permisos de todos los que tienen acceso a la base de datos, los permisos de todos los que pueden ingresar a diferentes servidores, qué permisos tienen, por ejemplo, incluso hasta los mismos equipos, qué pueden hacer o qué no pueden hacer, que pueden copiar, que pueden descargar. Esto va tanto desde una computadora que tengan hasta llegar al data center. Por ejemplo, puede ser de que alguien esté trabajando en banca, por ejemplo, y quiera implementar alguna solución en la nube, pero resulta que la superintendencia no me da mucha información en temas de regulación de la nube, y yo vengo y contrato un servicio y tengo información de mis clientes que están en la nube, y la nube no tiene, o sea, no tengo, por ejemplo, una base local aquí en Guatemala, sino que solo únicamente la tengo en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la regulación? Entonces, todas esas cosas realmente hacen que a nivel de riesgo yo tenga que mitigarlo. Y para eso, si yo no tengo seguridad de cómo estoy, entonces yo pido una auditoría para poderlo ver desde la perspectiva que más me duele. Por ejemplo, si en ese caso me duele porque yo quisiera darle a mis clientes otra forma más ágil en temas de conexión, porque yo no tengo la infraestructura ahorita tecnológica y sale un poco más barato, y la disponibilidad del servicio es mejor porque se lo dejo a un partner, pero yo quiero usar la nube, entonces me quito ese dolor de cabeza y utilizo, por ejemplo, una auditoría para poder ver eso, acompañado de las normativas que tiene actualmente los bancos, por ejemplo. Y física, por ejemplo, es
ok, veamos, vayámonos al data center y veamos, por ejemplo, qué tipos de redundancias tengo. Cómo están el tema de los pasillos fríos, pasillos calientes. Si estoy contratando una empresa que me va a brindar el servicio del data center, por ejemplo, entonces, ¿será que solo es colocation, por ejemplo? Y ellos se dedican a todo lo demás. ¿Cómo va a ser el tema del acceso? ¿Cómo voy a poder ingresar? ¿Cómo va a ingresar mi personal? ¿Cómo va a ingresar el proveedor o el tercero? Que es el que me da el soporte al hardware, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que nos puede ayudar a revisar a nivel de riesgos para poder tener un tipo de auditoría. Bueno, y esta es la segunda actividad, pero esta la van a hacer ustedes. Es de los ejemplos anteriores, esos son algunos ejemplos de tantos. Se les pide que hagan un listado de síntomas, ¿sí? En este caso, es hacer un pequeño árbol, causa y efecto, ¿sí? Que actualmente ha identificado en estos últimos 2 años que puedan justificar una auditoría de sistemas. Esto es básicamente en el área donde ustedes se desenvuelven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, tengo muchas quejas, ¿sí? Muchas quejas por la atención y resulta que ponemos los efectos. Bueno, tenemos mala calificación, incumplimiento de los SLAs. Entonces, y puede ser que el problema sea inadecuada gestión de los tickets, por ejemplo, siguiendo con el proceso que yo les coloqué. ¿Y cuál puede ser la causa? Uno es que no hay suficiente personal, solo hay una persona para todo, no tengo especialistas. Cuando se lo paso al soporte nivel 2, resulta que el soporte nivel 2, pues como no es su responsabilidad y no está frente al usuario, entonces él se tarda el tiempo que quiera porque no hay establecidos SLAs, no se cumplen. Entonces, todo eso ustedes empiezan a colocar su arbolito. Entonces, lo pueden hacer en Miro, pueden ser cajitas que en la parte de arriba ustedes coloquen los efectos, una cajita en medio que señale el problema y cajitas más abajo. Tal vez ahorita es muy imaginario, lo podemos hacer después, una vez termine de darles el contenido y les voy a decir más o menos cómo hacerlo. Y únicamente esto, ¿para qué nos va a servir? Para hacer un pequeño diagnóstico, si quieren, de ese proceso que ustedes identificaron y si hay algún problema específicamente en ese proceso. Solo lo único que tienen que hacer es ese pequeño árbol y colocarlo en el mismo documento. Ok, continuando. Riesgo, ¿sí? Acá no es más que todas esas irregularidades que pueden causar daños, aquí es a todo, ¿sí? Acá porque dice estados financieros, realmente recuérdense que todo es un costo, ¿sí? Es un gasto, es una pérdida. O sea, al final de cuentas, si alguien se confundió y se borró algo, o va a ser tiempo que vamos a tener que adquirir a la consultoría, y si fuera un data, o sea, al final de cuentas eso se repercute en temas económicos. Y eso es lo más importante para una empresa en ese tema. Nosotros aquí identificamos vulnerabilidades y amenazas. Tal vez este tema lo vamos a ver en una de las semanas ya más a detalle y lo vamos a poder ejemplificar. Pero podemos nosotros analizar, por ejemplo, qué amenazas tenemos, que son las que nosotros realmente no controlamos, son las que existen afuera, pero las vulnerabilidades son las que nosotros sí ya tenemos y son las que nosotros podemos mitigar. Y la probabilidad de que eso exista o que eso ocurra, pues eso nos da el tema del riesgo. Y acá ya es un tema más de qué riesgos de auditoría yo puedo tener. Resulta que yo voy a auditar el tema de las telecomunicaciones, pero el auditor que tengo asignado para esa auditoría solo conoce desarrollo o solo conoce de temas de metodología de proyecto y no tiene experiencia en nada de telecomunicaciones. Entonces, lo que muy seguro va a hacer es irse a Google a buscar qué puede auditar y no va a ser una auditoría muy objetiva, ¿sí? Entonces, depende, eso es de una perspectiva de skills del auditor, y no es que sea malo, sino que simplemente no es su perfil. Entonces, otro es que si no se tiene ese tema de ser imparcial, ¿sí? Entonces, resulta que el que voy a auditar es mi cuate, ¿verdad? Entonces, ahí me arreglo con él y todo lo que encuentre yo debajo de agua, pues no lo digo. Entonces,
todo eso se tiene que validar. Eso puede ser alguno de todos. Otro riesgo es que no se tengan las herramientas para validar. O sea, puedo tener alguien muy experto, pero está muy limitado. Y si es un tema de auditoría interna y hagan la auditoría como puedan, entonces descargando algunas soluciones open source y en otros casos pues no las tienen, entonces eso también puede ser un riesgo a nivel de auditoría. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en auditoría? ¿Por qué nos vamos a guiar? Por las normas, por las técnicas y los procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, normas, yo puedo decir, yo me voy a basar para todo lo que es proceso y me voy a guiar de las normas internas de la entidad donde yo trabajo. Las normas externas que me aplican, ¿sí? Si estoy viendo un tema de gobierno de TI, por ejemplo, voy a usar COVID. Si estoy viendo temas de operaciones, ¿sí? Voy a usar, por ejemplo, el tema de ITIL, etcétera. Técnicas, estoy usando un cuestionario, voy a usar en entrevistas, voy a usar solo observar, por ejemplo, y en procedimientos, pues ya uso la 19011 o utilizo cualquier otro para poder hacer mi proceso de auditoría. Y aquí hay pues diferentes herramientas, digamos, tipos de auditoría de acuerdo a la herramienta, y aquí es si estoy auditando con la computadora, pues obviamente si estoy usando algún software para poder valerme. Y aquí sí en la computadora, que únicamente es la observación, o voy a revisar la documentación, voy a revisar contratos, cumplimiento de sus contratos, necesito ver algún tipo de documento que pueda servirme, por ejemplo, que me enseñen a mí los procedimientos, si están firmados, si están sellados, si están autorizados, etcétera. Si tengo que ir al data center solo a observar realmente que tenga lo que dicen tener, el acceso, etcétera. Normalmente, ¿cómo es que lo hacen? Lo hacen con los bancos, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de validación en temas de ERP, es que alguno de los auditores se va como un cuentaviente, va a realizar alguna gestión de lo que se está auditando, de lo que se está asegurando de qué pasa. Por ejemplo, estamos hablando de un ERP, y él valida si exactamente se está cumpliendo, si no se denegó el servicio, etcétera. Y aquí, de forma general, ¿qué podemos ver? Podemos evaluar la estructura organizacional, las funciones y perfiles. O sea, realmente puedo yo tener a alguien que sea jefe, pero no conoce nada, y el perfil dice que tiene que tener maestría y tiene que tener 7 años de experiencia y certificado no sé qué, y cuando yo llego resulta que es el amigo de alguien y ni siquiera está graduado, tampoco tiene los skills. Entonces eso valida también un poco la auditoría. Actividades de los funcionarios, reportes, informes y bitácoras de sistemas, que eso pues lo puedo tener a nivel de logs, existencia de aplicación, planes y programas y presupuestos. Aquí también viene el tema de contingencia, aprovechamiento de los recursos. O sea, si dije que iba a implementar un proyecto en ese tiempo, que se haya hecho, y si no, que haya una justificación de por qué no. Y el tema de la seguridad, que es bien importante, tanto física como a nivel de hardware, de software, perdón. Bueno, esto pues va de la mano con lo que ya hemos visto. Y aquí un tema de seguridad, por ejemplo, nosotros aquí vamos a revisar actividades, funciones, acciones preventivas y correctivas y planes de contingencia. Por ejemplo, que ustedes vengan y digan, voy a instalar un cambio a este software, ¿sí? Y voy a hacer cambios en algunos SPs, algunos objetos de base de datos, tengo que crear una tabla y voy a agregar 2 funcionalidades a este software, únicamente eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no tengo un plan de contingencia, un plan de rollback? Porque acuérdense que los software no son perfectos. Entonces, resulta que si yo no tengo un plan de contingencia, yo vengo y lo aplico y luego revertir, y si no tengo un buen control de cambios y ni siquiera tengo versionamiento de los elementos y me quedé con la última versión, entonces creo que este es un tema a nivel de seguridad, porque podría ser yo una denegación de servicio. Y pues tener políticas de prevención que se puedan cumplir, y con base a eso pues nosotros podemos auditar. Y la auditoría integral, básicamente esto es todo. Vamos a agarrar por áreas, voy a tener a diferentes expertos que van a ir auditando, y al final voy a tener un análisis. Obviamente no es de todo, sino que puedo decir, bueno, revisen todo a nivel de
de cada uno de los departamentos que tenga TI y revisemos si cumplen con los proyectos, si tienen KPIs y el tema de los SLAs, por ejemplo. Y aquí pues puedo hacer el tema de la administración del sistema, cómo es que esto, o sea, cuáles son los perfiles de las personas que lo administran, cada cuánto, por ejemplo, se hace un tema de backup, de diferente perspectiva. Esto tal vez más es a nivel de infraestructura, pero por ejemplo, eso se puede ver. Por ejemplo, con el tema del sistema operativo, cada cuánto estoy aplicando parches. Recuérdense que a veces tenemos servidores donde ya son un poquito viejitos y no podemos actualizarlo porque los programas y las librerías que están instaladas, al yo actualizarlo, dejan de funcionar. Entonces me quedo con un monolito y me quedo con algo ya viejo y que al final eso repercute en un riesgo tecnológico y en temas de seguridad, porque pues, si me entra algún malware, pues ya se acuérdense que cuando no tienen parches de seguridad, entonces es muy probable que ustedes sean víctimas de esto. El tema de administración y control de proyectos, cómo se adquiere el hardware, o sea, si es una empresa muy grande, cómo adquieren el equipo de cómputo, por ejemplo. Adecuada integración y uso de recursos informáticos. Aquí, por ejemplo, es cómo manejamos nuestra arquitectura empresarial, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo diferentes capas, si tengo microservicios, si tengo APIs, cómo yo me integro con un tercero, cómo me integro internamente, cuál es todo el back office que tengo, por ejemplo, que me pueda soportar el tema de las aplicaciones y canales que yo tenga para mis clientes. Y pues la existencia de un cumplimiento de normas, políticas y estándares y procedimientos que regulan el actual sistema personal y centros de cómputo, básicamente. Y aquí pues no es más que a lo que yo estoy contratando. Una cosa es que yo contrate a una empresa que pueda auditar, ¿sí? Como servicio. Y lo otro es que yo tenga un outsourcing que trabaja dentro de mi institución, que se rige con lo que yo tengo, pero son mis brazos externos, en este caso como outsourcing. Puede ser de las dos perspectivas. Y aquí, por ejemplo, el tema de la auditoría ergonómica de sistemas computacionales, pues ahí coloqué una pequeña imagen de lo que el colaborador, por ejemplo, el empleado quisiera tener, ¿verdad? Una supercomputadora, tener algo que sea reclinable para poder trabajar, pero obviamente eso no se puede tener. Entonces, ver por lo menos que tenga lo adecuado para poder trabajar. Y esto es más de un entorno físico. Bueno, y esto era lo que les había mencionado en el dibujito, básicamente. Y estas son las métodos, técnicas y herramientas. Pues entrevistas, encuestas, cuestionario, observación, inventarios, muestreo, experimentación, software, verificación de log, verificación de procedimientos, etc. Y llegamos a esto. Ustedes, ¿qué van a hacer acá? Van a hacer una planificación, una ejecución y la finalización, que va a ser el reporte final. Nosotros ahorita solo estamos viendo de forma general los conceptos, pero ya la otra semana vamos a empezar el tema de la planificación.